Sean todas y todos muy bienvenidos a esta charla en la que el doctor Pedro Escalante vamos a tener el honor de escuchar. Charla sobre urbanismo colonial en el paisaje histórico salvadoreño. Está enmarcada en lo que es la 7ª exposición del Museo Comunitario La Memoria Vive, ¿verdad?, del Centro Arte para la Paz. Como sabemos, el Museo Comunitario pues tiene la finalidad de rescatar y promover lo que es la memoria histórica en el municipio de Suchitoto. Entonces, agradecer a las personas que por segunda vez buscaron, ¿verdad?, el espacio, la fecha en su agenda para poder participar. También agradecer a las miembros y miembros de la Junta Directiva que están presentes en este evento. Gracias a la hermana Peggy, que tiene todo mi respeto y admiración, con Tani, todo su equipo de trabajo, con Nicolás, en fin, toda la gente que está aquí en esta institución de cultura. El tema que voy a tocar, por supuesto, son temas de historia. Primero voy a hablar en general y después pues, me voy a reducir a Suchitoto. Ahora, hay un problema que yo tengo, que yo no vivo en Suchitoto, entonces yo no puedo contar una historia de Suchitoto, realmente, porque no he compartido con su gente. Realmente para contar una historia de un lugar hay que vivir ahí, sobre todo cuando uno habla de la gente que ahí vivió, que ahí creció, que construyó su casa, que aquí vivía. Yo no tengo todas esas vivencias porque no soy de Suchitoto. Lo que conozco más o menos es cómo nació, qué sucedió, por qué este pueblo se volvió importante, porque no fue solamente por lo que muchos creen que el añil o algo así, no, algo más sucedió, que se lo voy a relatar a ustedes. Así es que espero que sea de su interés. El tema de urbanismo colonial es el tema sencillamente de lo que vemos en todas nuestras ciudades y nuestros pueblos. El urbanismo colonial es el paisaje urbano en el que nosotros vivimos, ya sea modificado, cambiado un poco, pero básicamente todo es el mismo urbanismo colonial. Desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, todo es basado en el antiguo urbanismo, en antiguas normas urbanísticas españolas, con las cuales se fueron creando ciudades y se fueron creando pueblos. En fin, como les digo, es algo que nos hermana a todos. Cuando hablamos de urbanismo colonial, es hermanarnos todos, absolutamente todos en Hispanoamérica, porque todos tenemos más o menos los mismos parámetros en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Así es que el urbanismo tiene tanto que ver también con la identidad. Todos tenemos identidad general viviendo en un país, pero además una serie de identidades por el ambiente en que vivimos, donde residimos, el pueblo, la gente. En fin, hay gente que piensa aquí en el país, porque yo lo he escuchado, pero es una aseveración totalmente equivocada, que no tenemos identidad. ¿Cómo es posible que haya salvadoreños que digan, es que nosotros no tenemos identidad? Por supuesto que tenemos identidad. Una identidad, digamos, nacional muy fuerte, y además una serie de identidades pequeñas que van formando todos esos sentimientos de identidad que nos unen. El hecho de estar aquí en Suchitoto este día, a esta hora, ya es una imagen de identidad. Y en esa identidad tiene mucho que ver la identidad del lugar donde vivimos, del paisaje urbano que estamos acostumbrados. No es lo mismo la identidad de alguien de Suchitoto que alguien que es de San Miguel o de otro lugar, no es lo mismo. En cierta manera en la base está el ambiente urbano, el paisaje urbano, y eso lo dio el urbanismo colonial, que es el mismo que tenemos en Suchitoto actualmente y el que tenemos en cualquier ciudad, como les digo, pueblo, no solamente El Salvador, Centroamérica, sino que casi la mayor parte de Hispanoamérica con sus variantes. O sea, no es un urbanismo prehispánico. Tendrá que ver, porque en ese urbanismo colonial van a ser instalados indígenas, pero no tiene que ver, es diferente de los antiguos asentamientos prehispánicos. En lo prehispánico sí hay ciudades, por supuesto, aquí, pero son diferentes, no son ciudades reguladas a la manera como vivimos ahora, sino que el sistema prehispánico básicamente son centros ceremoniales y luego rancherías alrededor.
que eso es lo que nosotros vemos aquí en la parte salvadoreña y en cualquier parte con sus variantes, por supuesto. Ahora, hay lugares en México, inclusive en las ciudades mayas o en el Perú, donde sí vamos a encontrar auténticas ciudades, pero claro, no urbanizadas a la manera nuestra, en absoluto, es otro concepto. De un lugar prehispánico llamado Catiuc, que está en la Baja Verapaz, en Guatemala. Solamente se lo tengo para mostrarles más o menos cómo eran las antiguas ciudades prehispánicas. Centros ceremoniales de piedra o de adobe, y luego las indígenas, las rancherías que van a estar a los alrededores. Esta ya es una auténtica ciudad maya, lo que se llama el Mirador en Guatemala. Podría ser Tikal, podría ser Huachatún, podría ser cualquiera, pero les he traído esta porque es muy bonito el dibujo, la reproducción hipotética que se ha hecho de una antigua ciudad maya llamada El Mirador, en el norte de Guatemala, en el Petén. Ustedes ven pirámides, construcciones, espacios públicos y la gente viviendo en los alrededores. Pero es una imagen hipotética que se hizo por un europeo de Tenochtitlan, en México. Ya vamos a ver un mapa un poco más acertado que esto. Esto es un dibujo que se hizo hipotético, imaginario de Tenochtitlan, de un europeo poniendo una ciudad indígena a la manera europea como la vamos a ver, a la manera española con su gran plaza. O sea, esto no es auténtico, es sencillamente el esfuerzo del europeo queriendo asimilar una ciudad indígena a sus propios conceptos. Miren las casas que se han hecho aquí, son casas totalmente europeas, miren con sus arcines. O sea, como el europeo, la ciudad quería que fuera tan bien como él la iba a ver. Un arco de triunfo de entrada y una pirámide exageradamente alta o estilizada, que más parece como que fuera obelisco egipcio, y luego una gran plaza. O sea, es una visión europeizada de alguien que no conoció nunca una ciudad indígena prehispánica. Es un mapa que fue hecho recién pasada la conquista. Pareciera como que es un mapa inspirado en el modelo europeo que vamos a ver, sin embargo, ya por lo menos aquí ya tiene ciertos elementos que nos van a acercar ya a los conceptos modernos de urbanismo. Miren las calles, las calzadas aquellas sobre el lago. En fin, tiene bastante de hipotético, pero ya creo que es más semejante a lo que podría haber sido una probable realidad de lo que era Tenochtitlan. Es que realmente Tenochtitlan fue la gran ciudad hispanoamericana, indígena, ¿verdad? Juntamente con el Cusco en Perú. O sea, como Tenochtitlan, creo que en grande, en opulencia, pues habrá habido una o dos nada más, pero no creo que. Esto ya es la parte nuestra. Aquí en El Salvador, en la parte salvadoreña, desgraciadamente nosotros no tenemos grandes ciudades indígenas, no las hubo. No las hubo también por una razón, porque aquí no, por los materiales de construcción. Usualmente todas esas grandes pirámides mexicanas o mayas son de piedra. Nosotros no. Uno de los problemas de esta región pequeña nuestra es que no hemos tenido piedra para trabajarla, no hemos tenido piedra de sillar, no hemos tenido canteras de piedra. Entonces, nuestra arquitectura indígena es adobe, literalmente es de tierra. Nuestras pirámides son de tierra, señores. No tenemos pirámides de piedra. Lo que hay es tierra, es adobe, es aquella piedra, aquellas tobas líticas, aquellas tobas como de piedra muy fuertes que le llaman tetumte, pero todo es tierra. Esos han sido los problemas nuestros, por lo cual nosotros no podemos exhibir ciudades como en la sección maya del norte, o como México, o aún como en Perú. La falta de materiales de construcción, de buenos materiales de construcción. Nunca tuvimos piedra de sillar. Teníamos piedra dura de ese tipo volcánica, que es con la que se hicieron las bases de las columnas o en las iglesias, pero no había piedra para trabajarla como se hizo en otras partes, ¿verdad? Los bloques de piedra. Entonces nosotros vamos a ver que en nuestro país las construcciones que tenemos indígenas son de tierra. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, este es el tazumal, que es adobe, pero ahí está. Claro, son
centros más o menos grandes extensamente, pero no con grandes construcciones, y podemos llamarlas ciudades, pero en el sentido indígena, por supuesto, centros ceremoniales con rancherías. Aquí, esta es una foto de San Andrés, precioso, San Andrés muy bonito, su centro ceremonial, pero todo esto por supuesto es adobe o esa parte de tetute que tiene otro nombre que he olvidado en este momento, que es duro, esa parte de comatoba lítica que es dura, pero no es piedra. Esto es Cihuatán, precioso, ¿verdad? Cihuatán, como están arreglando la pirámide, muy bonita. Esto lo están arreglando ya con ciertos materiales modernos, ya para detener la tierra, el adobe, todo con lo que se construyó. O sea, miren, tiene una cierta influencia tolteca esto, así, las escalinatas y todo, y son los trabajos que se han hecho en Cihuatán. Cihuatán parece ser que fue un conglomerado indígena bastante grande, muy extenso, en el cual se ha hablado ya de la presencia, por supuesto, de la presencia mexicana. Ustedes saben que nosotros prácticamente todos los que llevamos sangre indígena, lo que tenemos es sangre mexicana. A nosotros nos gusta hablar mucho de lo maya. Siempre cuando queremos hablar de lo indígena estamos hablando de lo maya. ¿Por qué? Porque es más bonito y más elegante. No nos gusta hablar de lo náhuatl pipil, que es realmente lo nuestro, ¿no? Dice que los mayas, yo no soy arqueólogo, pero por supuesto hay asentamientos mayas, algunos anteriores, pero lo que nosotros conocemos más que todo es lo que se sobrepuso sobre las antiguas presencias mayas, que son los pueblos mexicanos, náhuatl, que llegaron del centro de México y que nos legaron a nosotros el idioma náhuatl, que es el idioma antiguo nuestro. Claro, hay lugares en que todavía se habla resabios de otras lenguas, como en el oriente del país, pero usualmente el idioma indígena nuestro es náhuatl, y Suchitoto fue por supuesto un pueblo náhuatl, ¿verdad? ¿Que ha tenido algún ancestro maya? Pues no sé. Aquí hubo un problema en El Salvador terrible en su historia, que fue la erupción del volcán Ilopango. La erupción del volcán Ilopango, que creo que fue 525, por ahí lo han fechado últimamente, fue una cosa espantosa. El volcán Ilopango estalló, cubrió parte del país de esa tierra blanca que ocupamos ahora para construcción y que vemos. Eso es ceniza del Ilopango, la tierra blanca famosa de aquí de El Salvador, es ceniza del volcán Ilopango. Ese estallido, bueno, se ha trabajado modernamente sobre las consecuencias que ha tenido y todo lo que se fue al aire y los gases que saltó en aquella época. Incluso se ha trabajado arqueólogos extranjeros norteamericanos sobre su posible incidencia en ciertos fenómenos en Europa y en África de la ceniza que tiró el volcán Ilopango. Fue la gran catástrofe para nosotros. La vida se detuvo. Han hablado de lugares donde la vida se detuvo 100 años, así como el Mount St. Helens en Estados Unidos. O sea, fue una erupción tan espantosa, aquello no sé si habrá sido piroclástica, como le llaman, pero de cenizas de aire hirviendo que mató todo, y viendo la ceniza, y esta parte del país quedó muerto casi por 100 años, ¿verdad? Claro, los indígenas que se fueron muriendo cuando se dieron cuenta que algo iba a suceder, ¿cómo iban a regresar aquí? Los mayas le tenían terror a los terremotos, y le tenían terror a los volcanes, los mayas, por ejemplo. Ustedes ven que la gran cultura maya sobre todo floreció en lugares donde no hay volcanes, o sea, en Petén, en Yucatán y todo eso. ¿Cómo iban a regresar a una tierra que podían haber considerada como condenada, por no decir maldita, con una semejante erupción? Casi 100 años, esta parte muerta, cubierta totalmente de cenizas, donde no había vida ni había nada. Claro, con todo eso, pues después comenzaron a regresar los grupos indígenas con el tiempo, pero ustedes comprenderán que la situación pues ya era diferente. Así que hemos tenido que luchar contra todo eso en este pequeño país nuestro. Pero a pesar de eso, tenemos maravillas, bellezas como esta, ¿verdad? Como es Cihuatán, aquí no, aquí tan cerca de Suchitoto. Este es Valle de Serén, esta es otra cosa, o sea, este es un pequeño pueblo indígena, se considera de raicambre maya, de los mayas que habían regresado,
pero ahí fue por la erupción de otro del lago por el laguito Caldera, que está cerca de Opico, que sucedió una erupción que cubrió el pueblo puede ser de las cosas más interesantes que tenemos, porque esto no es un centro ceremonial, es un pueblo popular, son habitaciones populares de la gente, no es un centro ceremonial. Como el mundo prehispánico es totalmente diferente del mundo que se nos va a venir encima después de la conquista española. Hay gente que dice que qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado, yo cuando me pongo ese inmediatamente desecho eso, porque era imposible que no llegara Europa a América. Nos hubieran llegado los ingleses, o nos llegan los franceses, o nos llegan los portugueses, y nos llegaran los españoles. Es imposible de que el mundo, de que América pasara desapercibida, si en esa época era el viaje, en la época de los grandes descubrimientos. O sea, no es que anduvieran descubriendo solamente por el afán de descubrir, sino que eran las rutas comerciales, lo que interesaba, lo que había empujado, por ejemplo, a Portugal, allá empezar a navegar por el sur hasta la India y todo eso. Entonces, era imposible que Europa no llegara a América y no llegaran los españoles. Hay gente que dice, bueno, no nos hubieran llegado los ingleses, no nos hubieran llegado los franceses o tal cosa. Bueno, eso habría que verlo cuando uno estudia los sistemas de conquista que ocuparon cada uno. Porque si bien con la conquista española pues hemos heredado tantos problemas, pero aquí estamos, mestizos, mezclados, híbridos, todos con sangre indígena, pero aquí estamos, con nuestros problemas, nuestras herencias terribles. ¿Qué hubiera pasado si llegan los ingleses? Y aquí no quiero ofender a Pedro. Los ingleses no se crearon ese problema social con los indígenas, sencillamente porque los ingleses a los indígenas los barrieron. Los barrieron, y si no los lucharon contra ellos o los exterminaron, los fueron echando más lejos y no los incluyeron en su mundo. Inglaterra construyó una imitación europea en Estados Unidos, ciudades europeas. España construyó ciudades europeas a su manera, pero con una diferencia fundamental. España involucró al indígena a su mundo. O sea, España le construyó iglesias al indígena. Ustedes no van a encontrar en Estados Unidos una iglesia construida por los ingleses para los indígenas. Eso no existe. Se la construyeron otros, pero no los ingleses. O sea, la conquista española, la colonización española es diferente. Incluyó al indígena en su mundo, se mezcló con él. El indígena no tenía, como les dijeron, ningún interés en mezclarse con los indígenas, con una indígena. O sea, el español vino a mezclarse, porque todos venimos de mestizos y de indígenas, ¿verdad? Y los primeros habitantes de este país prácticamente todos fueron hijos de indígenas, mestizos. O sea, España era un país que estaba acostumbrado a convivir con todos los pueblos del Mediterráneo y no tenía empacho en mezclarse étnicamente. Inglaterra no, los ingleses y la gente del norte, ni los franceses, los portugueses y los españoles sí. Entonces, esas son las diferencias absolutamente fundamentales en la presencia española y la presencia inglesa. Por eso en Estados Unidos no existe este problema que podemos tener nosotros aquí de herencia, estas herencias sociales, étnicas, de indígenas y todo eso, no existe, porque ya fue otra cosa diferente. Aquí sí, porque creamos un mundo juntamente con los indígenas, y lo que fue tan grave, el indígena puesto en un nivel bajo, porque el indígena lo que sirvió entonces fue para trabajar para el español, aunque claro, las circunstancias también fueron cambiando y no siempre fue igual, pero básicamente el español vino aquí, como era el sentimiento mediterráneo de señorío. El inglés no, estaba acostumbrado a trabajar con sus propias manos, a hacerse su vida. El español, como era gente muy pobre la que vino aquí a querer ser señor y a ocupar la mano de obra indígena. Y ahí es la base del problema que tenemos actualmente en nuestra historia. Vino el español, quería que el indígena trabajara para él, a pesar de la mezcla étnica y del mestizaje cultural estupendo y dramático también que vamos a ver.
Y una cosa muy importante, y lo más básico para los españoles, España iba a establecerse en estos países no como le llamábamos con factorías comerciales como ocupaban los franceses y los portugueses al principio, sino que España vino a penetrar, a quedarse, a construir ciudades y a formar todo un mundo propio, americano a su manera. Y ahí lo básico era la ciudad, el asentamiento, la comunidad edilicia, el mundo municipal. Y así es como va a surgir el urbanismo colonial, que es el urbanismo puesto en las ciudades que va a construir España. España impuso normas y reglas para construir sus ciudades. No se iban a construir así como cualquier cosa que surgiera, sino que desde el principio los reyes españoles comenzaron a dar normas y reglas para construir lo que se llaman las ordenanzas de fundación y poblamiento. Esas ordenanzas comienzan allá por 1500 y pico, al principio, se empiezan a aplicar en cierta manera en las islas del Caribe y luego se empiezan a aplicar ya en la tierra firme, en la parte ya, sobre todo en la parte que se van descubriendo como Panamá. Y ahí vamos a ser incluidos nosotros porque vamos a ser realmente de las partes en la Europa continental más antiguas en tener nuestras propias ciudades y nuestro propio urbanismo. ¿Qué era el urbanismo colonial básicamente? Aquí les traigo un plano. Este es el urbanismo colonial. Alrededor de una plaza se van a construir, se van a diseñar manzanas de tierra por medio de calles rectas que se cortan en ángulos rectos, lo que se llama retículas, y formando cuadrículas, o sea, cuando las distancias son iguales. Este es un plano, como le digo, puede reflejar el de cualquier ciudad nuestra. Este que estoy presentando es el de Mendoza, en Argentina. Es porque señala claramente la plaza, las manzanas y los espacios que se le van a dar a los pobladores, los cuartos de manzana. Una manzana usualmente la van a medir en 10.000 varas cuadradas, que es lo que se llama una manzana actualmente, 10.000 varas cuadradas, y estos son terrenos más o menos de 2.500 varas que se le van a dar a los pobladores. Esto es básicamente el urbanismo colonial, una plaza. O sea, acuérdense ustedes que las ciudades, sobre todo, estas ciudades ordenadas, no crean ustedes que se las inventó España, sino que estas ciudades ordenadas las encontramos ya sobre todo con los romanos. En Roma, en las ciudades romanas, encontramos mucho orden ya, calles principales, usualmente la gran calle que se llamaba del Cardo que era la calle principal de algún asentamiento romano, y a base del asentamiento romano se van a establecer una serie de ciudades. Pero luego viene la historia, cambian las circunstancias, sobre todo en Europa con las invasiones germánicas, y las ciudades romanas van desapareciendo y se van convirtiendo en aglomeraciones, como hemos llamado medievales, que son como apiñadas con sentido de protección, rodeadas de murallas, porque la ciudad romana al inicio no era rodeada de murallas, sino que eran ciudades amplias. Entonces, con base a ese modelo romano, España es que va a tratar de salir de su feudalismo de encierro en América y crear la ciudad ideal para ellos, que sería, siguiendo el modelo romano, establecer su propio urbanismo. Y este urbanismo va a ser el que vamos a ocupar en todos los lugares de Hispanoamérica, porque donde vayamos está la plaza, la gente que vive se estableció alrededor de la plaza, con el tiempo se establecen los centros de comercio aquí, los portales, y luego, aunque no está señalado aquí, en algún lugar de aquí se va a establecer la iglesia. Así que vamos a tener siempre aquí iglesia, la parte del cabildo, y luego la parte del comercio alrededor de una plaza. Este de Mendoza era porque originalmente se estaba destinando en la plaza también para construir la iglesia, aquí. Pero eso puede cambiar, o sea, cambia de un lugar a otro, de una ciudad a otra, pero lo básico es eso, una plaza con sus calles y sus espacios abiertos y todo. La plaza era el corazón de las poblaciones. La plaza era lo más importante que se iba a establecer. La plaza iba a ser el centro de la ciudad, el centro de la comunidad, es el lugar ideal
destinado para manifestaciones religiosas, o sea, para procesiones. Es el lugar destinado para lo que se llama alardes militares, o sea, para cosas de a caballo y todo. Y además la plaza iba a cumplir la función también de la fiesta, que es tan importante para el español, la fiesta. Por eso es que todos somos fiesteros en este país, ¿verdad? Fiesteros y cueteros. ¿Cómo no vamos a ser fiesteros si somos herederos de esa tradición española de la fiesta, que es tan importante? Y como a cada pueblo indígena y cada pueblo, ciudad que se funda, se le va dando una vocación religiosa, esa es el que va a señalar la fiesta, o se llama fiesta patronal. Es el patrono religioso de la ciudad o del pueblo. Se celebra su fiesta usualmente siempre en la plaza. Para eso está la plaza. Claro, ustedes ven cómo las ciudades han crecido, han desbordado y ahora tienen problemas. San Salvador, Santa Ana, San Miguel, ¿dónde van a poner las ruedas? Dicen ahora. ¿Y dónde? Claro, es que en su origen era la plaza, pero como la tradición desbordó totalmente lo urbano, hoy tienen que andar viendo dónde ponen las ruedas porque no hayan, tienen que alquilar. Por eso preguntan, ¿y ahora dónde van a estar las ruedas? Dicen, es porque originalmente tenía que ser en la plaza. Pero además, otra cosa tan importante es que la plaza es mercado. La plaza es para celebrar mercado. De ahí viene la expresión aquí, no hay en plaza. Cuando algo no hay, dice que eso no hay en plaza. ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión muy antigua que quiere decir eso no hay en la plaza. No se está vendiendo en la plaza en ese momento. Porque la plaza era diversión, era alarde militar, era para religión, para la liturgia y también era para la plaza. Y las municipalidades emitían sus propias ordenanzas, cómo celebrar el mercado, qué día celebrar mercado, o todos los días o ciertos días, para que la gente de los alrededores vinieran a vender a la plaza del mercado. Una cosa muy importante, España jamás construyó ciudades ni villas en despoblado. España construyó siempre donde habían habitantes, donde habían indígenas, porque necesitaba la mano de obra indígena. Jamás construyó en lugares despoblados y desérticos, a menos que las circunstancias lo exigieran, que construían lo que se llamaban presidios o fuertes en lugares, pero siempre se buscaba donde había población indígena para la mano de obra y para construir, siempre. Por eso mucha gente también se pregunta, mire, ¿por qué a los españoles les gustaba construir al pie de los volcanes? Hay gente, ¿por qué no se fueron a construir a otro lado? No, es que al pie de los volcanes, como es la tierra feraz y la tierra rica y la tierra donde hay agua, porque los volcanes sirven como reservorios de agua para jalar el agua, los valles al pie de los volcanes es donde estaba la riqueza de la tierra y donde estaba la riqueza humana. Por eso es tanta ciudad construida al pie de los volcanes. No van a ir a construir a un lugar donde no haya gente y donde no haya agua y donde no haya tierra feraz. Por eso es que la costumbre de construir al pie de los volcanes, y eso lo hemos visto aquí en El Salvador en un montón de lugares. San Salvador es el ejemplo clásico, San Miguel, aunque San Miguel es otra historia, pero las ciudades al pie de los volcanes son para eso. Ahora, claro, no es que todas las ciudades van a estar al pie de los volcanes, no, pero los valles ubérrimos al pie de los volcanes van a ser ocupados tantas veces para establecer las ciudades por la riqueza del agua, de la tierra y por la presencia de la gente. El urbanismo colonial, que es plaza, iglesia, cabildo, nuevos lugares de comercio, usualmente en las plazas, frente a las plazas se construía la iglesia, como tienen ustedes aquí en Suchitoto, aunque ya por último voy a mencionar unas cosas de la iglesia. Lo usual es que en la plaza, frente a la plaza se construya la iglesia, pero no es la norma, no siempre se va a dar. Hay lugares donde la iglesia no está dando a la plaza o está más lejos. Hay un montón de ejemplos de eso, pero un montón, ¿verdad? Que la iglesia está a un lado o que la iglesia está más lejos, pero lo normal es que la iglesia esté en la plaza y aún en medio de la plaza, como le sucedió a Suchitoto. Suchitoto, antes de tener la iglesia esta, su iglesia estaba en la plaza, estaba en la mera plaza, claro, muy pequeñita.
Como ustedes ven el primer mapa este de Mendoza, en Argentina, no tiene señalado el lugar de la iglesia, sino que se nota que la iglesia va a estar en medio de la plaza porque es una plaza muy grande. Aquí tenemos una variante de plaza en Chiapa de Corzo, en México, en Chiapa. Lo que me interesa es que miren, lo que les decía yo, la iglesia no está dando a la plaza, sino que está a un lado. Esta es la iglesia de los dominicos en Chiapas. Aquí formaba un atrio procesional y luego está en la plaza de mercado, todo eso con sus portales, pero esta es una muestra nada más de las variantes que pueden haber para el urbanismo nuestro. La iglesia no siempre va a dar la fachada hacia la plaza. Eso es lo usual, por supuesto, lo vemos en todas las ciudades salvadoreñas. Es lo usual, pero no es lo de siempre. Esto es Ciudad Vieja ya. Ciudad Vieja es la primera construcción de una ciudad, una villa en lo que hoy es El Salvador. O sea, es lo primero que se construyó, lo primero que se urbanizó, lo primero que se delineó, las calles, la plaza, y donde va a comenzar todo, donde comienza el mestizaje, donde comienza, en fin, mestizaje cultural y étnico. Porque aquí en Ciudad Vieja, las señoras españolas no, habrán habido unas dos o tres. Las señoras eran indígenas, no eran españolas. Sus abuelos, sus 4 abuelos, vinieron de otra parte, o que se sepa muy cercano, ahí sí les puedo decir, miren, yo no tengo de indio. Los demás, todos tenemos de indígenas. Ya sea yo chele o no sea chele, todos tenemos indígenas. Todos. Como les digo, a menos que se sepa perfectamente que los 4 abuelos llegaron de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de España. Todos los demás, de familias salvadoreñas, de esas viejas que se pierden en el tiempo, todos somos mestizos. Esta es Ciudad Vieja, construida en 1528, materialmente. Yo considero que es también la San Salvador de 1525, que don Jorge Alardey Larín, su hipótesis dice que había sido establecida en el antiguo Cuscatlán. Yo no estoy de acuerdo con don Jorge, por mucho respeto que tengo a la persona de quien yo aprendí tanto, don Jorge Alardey Larín, ¿verdad? Pero yo creo que el original San Salvador, el primer ayuntamiento de San Salvador, también fue aquí, de 1525, y que esta Ciudad Vieja, en jurisdicción de Suchitoto, es el origen, el primer origen urbano de lo que es hoy El Salvador. No solamente origen urbano, sino que el origen prácticamente social de lo que es El Salvador. Este es el mapa, el levantamiento de Ciudad Vieja, con sus plazas, sus manzanas de casas, y una separación que se ha hecho bastante hipotética, porque no todo está marcado, de los solares. Como ustedes ven, sería igual al que estamos viendo de Mendoza en Argentina, con los solares divididos. Más o menos los solares son todos de 10.000 varas cuadradas, con las calles que son como de 10 varas, 10, 11 varas de ancho. Esta es Ciudad Vieja, como ustedes ven, el perfecto urbanismo colonial. Plaza, calles en ángulo recto que se cortan, cuadrículas, y luego, aunque no está señalado, pero la iglesia, que todavía no se ha descubierto, creemos que es por aquí, aunque aquí se ha descubierto por el doctor Fowler unos indicios de una construcción que él ha dicho que probablemente era lo que se llamaba una capilla de indios, porque eso en esos lugares donde había mucha población indígena, había que darle evangelización al indígena, y eso no era evangelización que se les daba al aire libre, sino que se construían lugares especiales para evangelizar. Ahora, la evangelización es un problema también, pero no me voy a meter en ese lío, porque el pobre indígena que andaba entendiendo esas ideas abstractas de la religión cristiana o de Cristo. ¿Cómo iba a entender el pobre indígena si era otro mundo el belga? Pero bueno, aquí estamos. Como les digo, la iglesia que creemos que estaba aquí y que no se ha trabajado, porque el problema de Ciudad Vieja es que no hay plata para trabajarlo. Hay veces hay dinero, cuando el doctor Fowler ha traído a Estados Unidos, de la Universidad Vanderbilt u otros, pero aquí, o de la Universidad Tecnológica que da dinero para trabajar, pero aquí lo que es
la Secretaría de Cultura no tienen dinero para este tipo de trabajo arqueológico. Hemos dado siempre más importancia a lo prehispánico, pero si uno dice, esto no son pirámides, sino que son restos de un primer San Salvador, ya la gente, de cierta manera, algunos no, puede ser que no les interese mucho. Ahora, una cosa muy interesante con Ciudad Vieja es que tiene un cierto carácter defensivo. Como el sitio está rodeado como de barrancas y por ríos, entonces el sitio tiene un cierto carácter defensivo todavía un poco medieval, porque Ciudad Vieja no fue construido así en una planicie muy extensa, sino que está como protegido con restos donde llamamos de garitas, aquí, garitas para controlar. Entonces solo hay una parte donde realmente es extenso la tierra, lo demás tiene un carácter de defensa, y en realidad era una época donde se necesitaba defensa, no solamente contra indígenas, porque había rebeliones indígenas, sino que también contra españoles, porque sepan ustedes que nosotros por un momento prácticamente íbamos a ser Nicaragua. O sea, nosotros somos hoy El Salvador porque Guatemala nos agarró. El Salvador no existía hasta en 1824, nosotros no existíamos, éramos la parte oriental de Guatemala, no existíamos. Nosotros Ciudad Vieja surgió de una confrontación que hubo entre españoles, entre los españoles de Nicaragua y Pedro de Alvarado, o sea, entre Pedraria Távila de Nicaragua y Pedro de Alvarado de Guatemala. De ahí surgió Ciudad Vieja y de ahí vamos a surgir nosotros como es lo que somos ahora, porque en el siglo XVI hubo una confrontación entre los mismos españoles. Tal vez algunos de ustedes conocen la famosa invasión de Martín Estepe a la villa de San Salvador, que tiene mucho más importancia de la que le dan los libros, ¿verdad? Mucho más importancia. Pero bueno, para Suchitoto, tener a Ciudad Vieja en su jurisdicción, pues, la verdad es una cosa sumamente importante. Miren, Ciudad Vieja está considerado en el continente americano como uno de los lugares más valiosos en su historia y en su cronología. Es una villa española de la mitad del siglo XVI sobre la cual jamás se construyó encima, lo cual lo vuelve sumamente importante. Tenemos y pertenecemos a lo que llamamos la red de urbanismo colonial, en la cual están incluidas 4 ciudades prácticamente, que son Piura la Vieja en Perú, Santa Fe la Vieja en Argentina, Panamá la Vieja en Panamá y Ciudad Vieja aquí en El Salvador. O sea, como les digo, en las 4 ciudades del urbanismo colonial de la red, pues Ciudad Vieja tiene una importancia pues grande. Por eso hace 2 años tuvimos una reunión que concluyó aquí en Suchitoto, que era alrededor de Ciudad Vieja. En Ciudad Vieja el problema es que no hay nada encima. Toda la gente pregunta, ay, ¿qué quieren que van a ver una antigua Guatemala? No, no es la antigua ni es Panamá la Vieja, sino que son las bases de las casas, porque las bases eran de piedra y las paredes eran de tapia, o sea, de lodo apisonado, con madera, o sea es una cosa muy antigua, es de 1528 a 1545, o sea, se dan cuenta lo que es eso. Entonces son los restos del cabildo, de una de las garitas, otra vez el cabildo, pero quien no lo conoce y se le explica, le va a encantar el lugar, porque eso sí, hay que llegar y entender qué es. Aquí está el cabildo, aquí estuvo la iglesia, aquí está tal cosa, aquí encontramos los primeros restos de forja, las primeras herrerías que hubo aquí, en lo que es El Salvador, estuvieron en Ciudad Vieja. ¿Por qué? Porque hay mucho hierro. Dice que uno de las tradiciones históricas de por la cual Ciudad Vieja va a ser abandonada era porque caían que los rayos eran muy fuertes. Yo al principio decía, no, hombre, eso no puede, eso es chambre, es eso de que los rayos son muy fuertes y que... Después me he dado cuenta que no, las piedras que las han trabajado tienen mucho hierro, y el hierro que se ocupó para las herrerías era hierro superficial, o sea, hierro que estaba en la superficie de las piedras y también piedras que pueden haber sido golpeadas y deshechas para trabajar el hierro, porque hay documentos en el cual, en la época de la famosa rebelión del Empira en Honduras, estamos hablando de 1530 y pico, Francisco de Montejo de Honduras manda a pedir al Cabildo de San Salvador, le manda a pedir que le manden armas, y le mandan espadas, le mandan pedazos de armadura, le mandan ballestas, lo cual quiere decir que el trabajo de herrería era fuerte en San Salvador porque había hierro.
Y si había hierro superficial, eso de las tormentas creo que me invento. Deben haber sido unos rayazos tremendos los que caían, ¿verdad? En Ciudad Vieja. Lo cierto es que ahí estuvo San Salvador hasta 1545, que fue la fecha formal de autorización para el traslado. Pero algunos consideran que ya algunas personas se habían estado trasladando al valle, al pie del volcán, donde estamos ahora, donde está San Salvador. Y aún se sabe por las investigaciones arqueológicas que muchos quedaron poblando Ciudad Vieja aún después del traslado, por las investigaciones. O sea, pero Ciudad Vieja fue abandonado y nunca se construyó encima. Esa es la ventaja que tuvo. Y luego fue incorporada cuando se midieron las tierras y se comenzaron a dar haciendas, lo cual se inició con lo que se llamaba mercedes de tierra, cuando la Real Audiencia comenzó a dar mercedes de tierra a españoles que solo lo solicitaban. Entonces, una de esas mercedes de tierra fue tierras aquí cerca que constituyeron dos de las haciendas más antiguas que se conocen documentalmente en que es El Salvador, La Goleta y La Bermuda. La Goleta no sé exactamente cuál era. La Bermuda sí sabemos, por supuesto, porque los restos de San Salvador fueron incluidos en la hacienda La Bermuda y por eso desde siempre se llamó La Bermuda. Todo eso. Pero no es que San Salvador se haya llamado La Bermuda, sino que fueron incluidos en la hacienda que después fue llamado La Bermuda. Ahora bien, San Salvador fue aumentando en pobladores. Fíjense que al principio más o menos habrá tenido una población de unas 500 personas. Eso se toma tomando en cuenta los encomenderos, los primeros pobladores y su familia. Pero no crean que ustedes con la señora que había venido de España, porque a la madame española no llegó. Habían formado una familia con indígenas. Entonces estamos hablando de españoles con sus familias mestizas ya, ¿verdad? O sea, esos son los originales pobladores de San Salvador. Después tendrán mujeres españolas, pero al principio no. Estamos hablando de un español que forma su familia y que va criando cariño y todo con los hijos que tiene con una señora indígena. Y además el español se va acostumbrando también a cosas del mundo indígena, como la comida. Ahí en Ciudad Vieja se han encontrado basureros, por ejemplo, en el cual inclusive se han encontrado jutes. Ustedes saben lo que es jute, aquel caracol que se come. A mí no me gusta el jute, ¿verdad? Pero a mi papá le encantaba comer jute, ¿verdad? Aquel caracol de los ríos. Y también he encontrado una serie de huesos de animales que dan a entender que el español tuvo que acostumbrarse muy pronto a la comida indígena, por una razón. Estamos lejísimos aquí del mundo, digamos, civilizado occidental. Ciudad Vieja estaba, pero lejísimos en ese momento. Cualquier cosa no se podía conseguir fácilmente. ¿Quién iba a traer tal cosa? El español tuvo que acostumbrarse a las cosas indígenas, y es un mestizaje que se va creando, se estableciendo, no solamente étnico, sino que cultural, un mestizaje culinario, de una dieta indígena. Por supuesto, el español, cuando se fundó Ciudad Vieja, porque poblar no solamente era disponer y ir a fundar una ciudad, sino que poblar era ser autorizado, las autoridades tenían que dar su beneplácito, se proclamaba el poblamiento, se andaban en los bandos, por ejemplo en Guatemala, diciendo: miren, se va a fundar, se va a poblar San Salvador, quien quiere ir a poblar, pues se le darán tales facilidades. Así es como se hacía. Ahora, claro, para poblar había que traer animales, por eso yo digo que es inconcebible pensar fundar en ese momento sin traer cerdos, por ejemplo. Era lo primero que traían, eran los tucos. El cerdo, animal fácil de mantener, fácil de reproducir, y tan acostumbrado como estaba el español al cerdo. Y también habían traído sus vacas y sus bueyes, ¿verdad? Pero claro, en pequeñas cantidades. Lo que quiero decir es que el español no tuvo todas las facilidades y que tuvo que adoptar la vida indígena para poder subsistir. Lo cual demuestra para mí que en la parte de Ciudad Vieja había mucha población indígena, que había bastante población, lo cual ahora ya no está. ¿Podría haber estado incluido ya Suchitoto? No sé, pero sí había bastante población indígena que el español utilizó para Ciudad Vieja.
para San Salvador ahí en Ciudad Vieja. Y esto fue creciendo, hasta que llegó un momento en que la ciudad tenía que extenderse y tuvieron que cambiar de lugar, porque pues, si ustedes conocen el valle donde está el valle donde está San Salvador en Ciudad Vieja, el valle es pequeño, no da para mucha población. Por eso habrá venido el traslado donde está San Salvador ahora. Y allá nació la nueva ciudad, se trazó, igual que Ciudad Vieja, su plaza, sus calles, y nació una nueva ciudad. Esto contándolo muy rápidamente. Este es un mapa hipotético porque no es original, de un San Salvador de 1594. La hizo don Jorge Lardet padre, de cómo habrá sido el San Salvador original. El San Salvador de allá, pues el de ahora. Ciudad Vieja es abandonada y, por supuesto, según el urbanismo colonial, aquí están dos plazas. Aquí creo que está, no lo veo bien, pero aquí están esta y esta, creo que son. El urbanismo colonial nos va a indicar otra vez, por supuesto, la norma de establecer una ciudad con todas las normas que había que cumplir. Nada más les quiero enseñar, porque mucha gente cree que en el mundo colonial no había normas, que la gente hacía lo que le da la gana. Por eso tantos inventos que hay sobre la época colonial, creyendo que no había normas. Esto es el segundo tomo de lo que se llama la recopilación de leyes de Indias. Y aquí está establecido, por supuesto, todos los capítulos referentes a la fundación de ciudades, cómo había que establecerse, de qué tamaño eran las calles. O sea, lo que quiero con esto significar de que las normas, de que el mundo español estaba sujeto a normas. Aunque no pudiera hablarse en ese momento de constitución política, porque eso no existe en ese momento, pero que estaba sujeta a normas y que había autoridades. La gente no hacía lo que le daba la gana, como mucha gente cree. San Salvador, por ejemplo, el San Salvador nuevo, antes de ser trazado con su plaza central, la gente tuvo que establecerse a la orilla del río Acelhuate. El río Acelhuate debe haber sido lindo, no piensen en el Acelhuate de ahora, que es espantoso, pero en ese momento San Salvador era el valle del río Acelhuate, lleno de fuentes de agua, lleno de quebradas. Imagínense lo que habrá sido el Acelhuate, los baños, lo que después se conoció como el Coro, la Chacra. Debe ser una belleza el valle aquí, lleno de agua y con mucha población indígena también. Aunque mi opinión es que si ustedes piensan en un San Salvador rodeado de pueblos indígenas, mi opinión es que se los llevaron de aquí, de Ciudad Vieja, porque es demasiada coincidencia de que el nuevo San Salvador se rodeó de todo un rosario, una camándula de pueblos indígenas alrededor. Demasiada coincidencia. Entonces ustedes piensan en San Salvador y de repente, bueno, por supuesto el barrio de los mexicanos, ya se sabe, de repente tenemos mexicanos, tenemos palecas, tenemos texincal, tenemos Quezaltepeque, tenemos Nejapa, Soyapango, y vamos viendo el montón de pueblos de San Jacinto, Huizuca, algo tiene que haber habido de traslado, ¿verdad? No es posible de que de repente San Salvador se haya rodeado de tantos pueblecitos indígenas, pero esa es otra historia. Lo que me interesa es ahora que en 1594, según este mapa, ya esta pequeña población de unas 4 manzanas ya está surgiendo como el nuevo San Salvador por el traslado de Ciudad Vieja. Ahora, según todos los documentos, donde primero se establecieron los pobladores que se trasladaron de Ciudad Vieja, o sea, de jurisdicción de Xochitoto a San Salvador, se establecieron aquí por el río Acelhuate. Porque hay documentos, por ejemplo, en el cual se sabe que el primer convento dominico de San Salvador, que fue establecido en 1551, estaba a la orilla del río Acelhuate. Porque dice ahí que hasta los dominicos habían separado el ramal del río para su molino, lo cual indica que estaban en la orilla del río. O sea, más o menos entre la iglesia Candelaria y la administración de rentas antigua de San Salvador se considera que ese es el lugar donde se establecieron primero. Por eso estaba la tradición aquella que también ustedes conocen de que San Salvador había nacido en la cuesta del Palo Verde, así decían antes, y tiene algo de histórico, o sea, porque por ahí es donde se establecieron antes de subir a la planicie esa donde se trazó ya la ciudad.
Y San Salvador Nuevo se trazó lo mismo con un urbanismo colonial. Plaza, iglesia, cabildo. El centro de San Salvador. San Salvador ahora es una catástrofe, el centro de San Salvador. Una ciudad atormentada por el desastre. Pero el centro de San Salvador, su corazón colonial es la Plaza Libertad. Esa es la Plaza de Armas, la antigua Plaza Mayor. Donde está la iglesia del Rosario es donde estaba la parroquia. La parroquia que fue primera catedral, que ya la vamos a ver. Luego donde están los relojeros, eso. Miren, a mí hablar de San Salvador no da tristeza horrible. Y trato de evitar los adjetivos calificativos, no que nada más mencionar las cosas. Donde están los relojeros es donde estuvo el cabildo de San Salvador. Y luego los portales de comercio. Eso era el corazón de San Salvador, y donde después de estar ahí por el río Celuarte, los pobladores fueron autorizados a comenzar a levantar sus casas alrededor de la Plaza Mayor. Este es el plano de San Salvador colonial de 1807. Es el único auténtico que tenemos de un San Salvador colonial. Todos los demás han sido fabricaciones posteriores, hipotéticas, muy valiosas por supuesto, pero el único que fue levantado ese año de 1807 es el que salió, el que se utilizó el intendente Gutiérrez y Ulloa para el censo de ese año de 1807, por lo menos comenzado, y que no pudo terminar porque se le vinieron los líos de 1811, o sea, los del 5 de noviembre, entonces no pudo terminar ese censo, esa especie de monografía completa que estaban levantando sobre la intendencia. Pero tiene la virtud de habernos dejado el único plano auténtico del San Salvador de ese momento. Este es el San Salvador original, el del urbanismo colonial, el auténtico San Salvador. La Plaza de Armas, Parque Libertad hoy. La parroquia, donde está la iglesia del Rosario. Aquí, Cabildo, donde están hoy los relojeros. La iglesia del Rosario es linda por dentro, pero es espantosa por fuera. Es espantosa. Arruinaron el paisaje totalmente. Es un hangar, ¿verdad? Ahora, por dentro es bonita, sus vitrales y todo es lindo, pero ustedes supieron las barbaridades que hicieron cuando construyeron esa iglesia, destruyeron todo. Pero bueno, aquí está la parroquia, donde estuvo la parroquia, y la primera catedral también, aquí. Pero además de esta plaza principal, habían otros pequeños espacios. Aquí, el atrio de la iglesia y convento de Santo Domingo, es lo que hoy es la Plaza Barrios. La Plaza Barrios originalmente era la Plaza de Santo Domingo. Era el atrio de la iglesia y del convento de los dominicos. El atrio del convento de los dominicos era lo que es ahora la catedral, y esta parte donde estuvo la universidad. O sea, esto cambió tanto, ¿verdad? Toda esa parte ahora que no se puede ni circular, todo esto era convento dominico. Aquí el atrio. Aquí estaba la Plaza Mayor, la parroquia. Aquí estaba el convento de los franciscanos, el mercado de artesanías. Esto era el convento de los franciscanos. Ahí estaba el convento y la iglesia de San Francisco aquí, y aquí había una pequeña plaza frente a la iglesia de San Francisco. Aquí nos vamos para abajo. Aquí está el convento de la Merced, los mercedarios. Aquí donde todavía está ese campanario en que celebramos los toques de campana del 5 de noviembre, que es un símbolo nada más, porque jamás sonaron. Aquí donde los mercedarios, estaba la iglesia de la Merced y el convento de los mercedarios. Teníamos franciscanos, mercedarios y los dominicos que estaban aquí, que fueron las tres órdenes religiosas que llegaron a lo que es El Salvador en la parte colonial, además de una cuarta, pero que no llegó a San Salvador, que solamente llegó a Sonsonate, a la Trinidad de Sonsonate, que fueron la orden de San Juan de Dios. Los juaninos, la orden de San Juan de Dios, que es la que cuida los hospitales. Por eso la tradición de los hospitales, llamarse Hospital de San Juan de Dios, era porque eran cuidados por la orden de los juaninos de San Juan de Dios, que cuidaban los hospitales. Pero juaninos hubo nada más en Sonsonate, mientras que dominicos, franciscanos y mercedarios hubo en Sonsonate, hubo en San Salvador
y uno en San Miguel, las tres órdenes, a excepción de los dominicos. Luego aquí había una pequeña iglesia, la iglesia de Santa Lucía, por eso es que todo el barrio por aquí se llamaba Santa Lucía. Se construyó la ermita del Calvario. Después los mercedarios van a construir por aquí la ermita de Candelaria. Ustedes saben que por ejemplo, la orden mercedaria tiene mucho respeto por la advocación de la Virgen de la Candelaria, de la pureza, de la candela. Y los dominicos, por ejemplo, la Virgen del Rosario, por eso es que la iglesia del Rosario en Zamora se llama así, porque era dominico, o sea, y los franciscanos tenían mucho por su advocación de la Asunción de la Virgen, por ejemplo, aunque todavía no había dogma, pero ellos iban construyendo sus propias lugares de liturgia y de rezo, de oración para sus advocaciones marianas preferidas. Así es que los mercedarios construyeron por aquí la iglesia de la Candelaria, aunque todavía aquí no está. La ermita de la Presentación, lo que después fue iglesia de San José y que se quemó, que todavía existe la fachada, una fachada antigua, la iglesia de la Presentación. Ahí, exactamente. Ahí donde es la Entonces tenemos Calvario, Santa Lucía, Santo Domingo, parroquia, franciscanos, mercenarios, y ven, este es San Salvador, y por supuesto la plaza que servía para lo que les decía a usted, ¿verdad? Asunto religioso, militar y sobre todo para comercio. Este es el corazón de San Salvador, lo que llaman ahora el centro histórico, ¿verdad? Y miren ustedes la perfección del trazado, calles rectas. Lo que se llamaba plan de Damero en el urbanismo colonial, el plan de Damero, la calle recta, la retícula y las cuadras, las manzanas iguales. Aquí está entre la Plaza Mayor y Santo Domingo, esta gran manzana. Aquí hubo un proyecto, pero no se llevó a cabo. Aquí se quería construir en San Salvador lo que se iban a llamar las casas reales de San Salvador, que iban a ser una serie de oficinas de intendencia que iban a estar reunidas en una especie de gran edificio público. Existe el proyecto de las casas reales de San Salvador, pero nunca se llevó a cabo, porque en eso se vinieron los líos de independencia, la insurgencia y todo eso, y ya no se construyeron las casas reales. Así aquí estaba el cabildo, como les decía yo, aquí y aquí abajo, aunque no esté señalado aquí, era lo que se llamaba la casa del intendente. El intendente vivía ahí, estaba aquí abajo. Después en ese lugar hubo, bueno, para los viejos como yo, porque los jóvenes ya no, ahí estuvo el casino militar en una esquina, pero San Salvador fue destruido prácticamente por el terremoto del 86, que fue el último de los grandes, además de todos los terremotos que había en la época colonial. Mire, San Salvador perdió todo desde 1854 a 1873. Esta es una imagen, no es exactamente como pudo haber sido, pero es la idea general de la plaza de San Salvador, de la Plaza Mayor. Es la idea clásica de una plaza mayor en una ciudad hispanoamericana. La van a encontrar por todos lados. Arcos, portales de comercio, mercados, una fuente y la gente en la plaza. Es la idea clásica del urbanismo colonial, ¿verdad? Nosotros tuvimos una fuente en la plaza de San Salvador, en la Plaza Mayor, una fuente. Y hubo un tiempo que tenía una arquería, pero fue destruida por terremotos. Es que miren, la de San Salvador, los terremotos la han hecho pedazos. Ahí no queda nada antiguo. Lo más antiguo que puede haber, ay Dios, la fachadita de San José de 1880, más o menos, restaurada. De ahí anteriormente no queda nada. Pero esta es la idea de la plaza. Fíjense que este dibujo fue hecho por Cisneros, que fue el gran pintor nuestro en el siglo XIX, Francisco Wenceslao Cisneros, pero él vivió la mayor parte del tiempo en Europa, en Francia. Y cuando él hizo este bosquejo por recuerdo de la Plaza de San Salvador, ustedes pueden notar ciertas cosas que son incongruentes. Lástima que aquí no se ve por la luz, pero pinta el volcán de San Salvador así, muy alto. Y una cosa que es increíble, esta plaza
cuando él dibujó esta plaza, esto no existía. Aquí no existían torres góticas en El Salvador cuando Cisneros, esto lo hizo por influencia francesa. Si el gótico italianado llegó a San Salvador en 1880 y pico cuando construyeron una catedral de madera que se quemó. O sea, cuando él sitúa la Plaza Mayor de San Salvador, esto es totalmente un añadido francés que él le da a su recuerdo. Pero solventado eso, es precioso y da una idea de cómo era la Plaza Mayor de San Salvador. Esto sí es más auténtico. Este es el famoso dibujo que tenemos, el famoso grabado de la parroquia de San Salvador, de la última parroquia, que fue la primera catedral, que quedó destruida totalmente en 1873 y está en la parroquia de San Salvador frente a la Plaza de Armas. Miren ustedes el mercado, ¿no? Lo lindo de los trajes. Miren, uno va a San Salvador ahora al centro y ni se imagina lo que pudo haber sido. Da tristeza ver ese tormento de ciudad en el centro, ese caos, y que esto era así. Parece irreal, irreal. Miren los trajes y los indígenas, los negros, porque por supuesto este país estaba una cantidad de mulatos, ¿verdad? Y muchos esclavos. La lástima que no da todo el aspecto de la parroquia, pero aquí había un arco de entrada y esto pues, y una cosa muy particular, miren una iglesia baja, bacha, la fachada, no tenía cúpula, por los terremotos. El antiguo cabildo de San Salvador, este fue destruido después de 1854, los dos pisos había sido una añadida a la parte usual, que era el portal de abajo. Este fue el antiguo cabildo de San Salvador frente a la Plaza de Armas. Esta es nada más una comparación que les puse para ver una gran plaza hispanoamericana y una plaza pequeña como la de San Salvador. Miren la famosa plaza de la Ciudad de México. Este es un dibujo de 1925 que representa a San Salvador más o menos como lo es todavía su parte antigua. Santa Tecla ya existía. Por supuesto no se iba a Santa Tecla como se va ahora, había que irse por allá por donde pasaba el tren. El tranvía de Santa Tecla. La calle esa Roosevelt y todo eso no existía todavía. A San Salvador se llegaba, dice que la Diego de Holguín de San Salvador de ese momento, la gran calle de entrada de San Salvador era esa, la calle de Concepción. Esa era la gran entrada de San Salvador. Por eso por aquí estaba la Garita. La gran calle era la calle de Concepción. Y por aquí donde va a surgir después el Parque Centenario era Plaza de Carretas. 1911 más o menos, 1900, ya se había abierto el Paseo de Independencia porque ya teníamos tren. Entonces, el Paseo de Independencia era para acceder a las estaciones del ferrocarril que estaban por ahí. Este, señores, es a quien se le debe el desarrollo de Suchitoto. Gracias al barón de Carondelet, que nunca estuvo aquí, pero que gracias a lo que él sucedió en su época es que Suchitoto pasó de ser un pueblo indígena a un pueblo con presencia española. Fíjense que cuando uno ve los censos, 1700 y pico, nada más indígenas, de repente a principios del siglo XIX ya había españoles, ya por ejemplo en 1800 creo que 7 ya hay no sé cuántos españoles viviendo aquí. Entonces uno se empieza a preguntar, dice que en 1770 hay nada más 51 familias españolas, 1807 ya se habla de 46 españoles viviendo en Suchitoto. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es algo que los libros no mencionan, o sea, solo dicen hasta tal época indígenas, pero después para adelante aparecen ya habitantes españoles. Lo que sucedió fue esto. Como le digo, algo que aquí nunca se ha trabajado este tema histórico, lamentablemente, es el barón Luis Héctor de Carondelet. Fue intendente de San Salvador muy poco tiempo. Este es el Carondelet que después va a estar en Nueva Orleans y que después va a ser
presidente de la Real Audiencia de Quito. En el Ecuador, el Palacio Presidencial de Quito se llama Palacio de Carondelet. Estuvo 2 años de intendente y en su época hubo un afán de poblamiento que se llevó a cabo a través del ministro de Indias de ese momento, don José de Gálvez, esa época de Carlos IV, porque querían repoblar la zona norte de Centroamérica. Los ingleses estaban cayéndole encima a la costa de Honduras y de Nicaragua, sobre todo. En la época, por ejemplo, en que los ingleses comienzan a trasladar negros garífunas de las islas del Caribe, los trasladan al norte de Honduras, al norte de Guatemala, a Nicaragua, lo están trasladando en la isla, sobre todo creo que de San Vicente. Son negros mezclados con indios caribes, con taínos, los trasladan como una especie de punta de lanza. Entonces España sabe eso y dispone, es por hacer una gran labor de poblamiento en las costas de Honduras. No tenemos los datos exactos, pero sabemos más o menos de alrededor de 150 familias gallegas y asturianas, familias muy pobres, que contrataron ellos, y de unas 100 familias canarias, de las Islas Canarias, que llegaron en varios barcos al norte de Honduras para poblar la parte de Trujillo y varios lugares que ellos querían. Pero claro, es que ellos no se imaginaban lo que eran los lugares en esa época. La fiebre amarilla, los animales, total que la gente los desembarca y se empiezan a morir. Entonces muchos pidieron regresar, otros entraron a Honduras y otros fueron trasladados al resto de Centroamérica. Algunos se establecieron en Guatemala y un grupo le fue asignado al barón de Carondelet para que los estableciera en la Intendencia de San Salvador. Y así fue como los establecieron en la parte de Chalatenango, porque se consideró que estaba muy despoblado. No habían indígenas, habían prácticamente desaparecido. Y ese poblamiento a finales del siglo XVIII es el origen de ese desarrollo que va a tener Suchitoto, que la gente nos explica por qué a principios del siglo XIX. Sencillamente, como no conocemos exactamente los datos, gente que fueron asentados en Chalatenango, lo más seguro es que pasaron aquí a Suchitoto, que era un pueblo indígena, y comenzó lo que siempre ha sido con los extranjeros, a casarse con mestizas, y formar familias mestizas. Y para mí, con todo respeto, pues ese es el origen de las familias antiguas de Suchitoto. Estos españoles del asentamiento en la época del barón de Carondelet, que se establecen en Chalatenango, y algunos pasan a Suchitoto, y son los que van a formar estas familias de rancio abolengo de Suchitoto, mestizas como todos nosotros. Yo tengo una antepasada de ese poblamiento de Chalatenango, que era aquí de Suchitoto. Yo creo que por eso soy tan chévere, además por el lado de porque yo tengo una foto, por ejemplo, de mi bisabuela Agustina Mena, que era aquí de Suchitoto, y era de esa familia de pobladores, y era una mujer absolutamente rubia y blanca, así como tanta gente en Chalatenango. Porque ¿qué fue lo que pasó? Como no había indígenas, de esa familia se empezaron a casar entre ellos. Los establecen en el campo, como eran campesinos, y empiezan a casarse entre ellos. ¿Sí? Por eso es que los rasgos europeos se fueron conservando durante tanto tiempo en la parte de Chalatenango y pasaron a Suchitoto también. Esa es la explicación de ese misterio que nadie escribe, qué fue lo que pasó con Suchitoto. ¿Por qué de repente aparecen pobladores españoles? No se vinieron aquí por la riqueza de la tierra, no. A veces me han dicho, no es que vinieron a sembrar añil, no, mire, comenzaron a sembrar añil después de lo que sucedió ahí, pero no es que se han venido porque había, no, algo más había que pasar. Era un pueblo indígena Suchitoto, un pueblo indígena, y no lo puede ver en los documentos, pero de repente aparecen esas familias españolas, que son el origen de tantas familias de aquí de Suchitoto, o sea, ese poblamiento español, que no, mire, como le digo, yo estoy incluido en eso, porque mi bisabuela de aquí de Suchitoto, y yo tengo una foto de la Santa Señora, y es chele, como que quiere saber de dónde venía, y era de aquí, ¿verdad? Y es del poblamiento, ese es el origen. Lo que pasa es una cosa, que era gente muy pobre. Aquí en el país, siempre cuando alguien tiene un ancestro español, quiere que sea marqués o conde, no, gente pobre, campesinos, donde no andemos buscando ancestros
aristocráticos, si todos venimos de lo mismo, ¿verdad? Aunque sean cheles. Me estoy refiriendo a familias viejas, ¿no? Por supuesto no me estoy refiriendo ni a familias extranjeras. Bueno, este es el papá para mí del desarrollo. Sobre los planos de la ciudad, aquí hubo un investigador que se llama Hugo Burgos, que sacó un libro sobre Suchitoto muy interesante, con muchos datos de la alcaldía. No piensen que es un libro que es un compendio de historia, no. Lo que tiene es que tiene muchos datos interesantes de locales. Y una de las cosas más interesantes fue una serie de planos que incluyó en su obra. Por ejemplo, este plano de la plaza original de Suchitoto, la plaza de aquí, cuando la iglesia estaba dentro de la plaza y no existía la otra. Miren, es un plano que se presentó a la alcaldía porque querían unos vendedores, estamos de 1840 y pico, no me acuerdo qué fecha es, antes de la iglesia nueva, que quería que le permitieran vender. Ustedes ven la plaza como era de pequeña y la iglesia estaba aquí. Según dicen los documentos, la iglesia muy pobre, muy pequeña y querían construir una nueva. Pero en ese plano todavía está ahí. Este es un plano posterior de 1849. Ustedes ven cómo ya aquí está todavía la iglesia en la plaza. La plaza nueva, la iglesia nueva va a estar aquí, donde originalmente hubo un cementerio, aquí atrás. La iglesia está aquí en la plaza. Esto es lo que va a desaparecer y la plaza va a quedar todo esto. Este es un plano también muy posterior que presenta Suchitoto con sus diferentes jurisdicciones. Por supuesto, antes del lago. El lago le va a comer parte de todo esto, más o menos. Aquí está el río. Aquí es donde estaba la barcaza, miren, donde uno pasaba chalatenando la barcaza. La Bermuda está por aquí, está la Bermuda. Esta es nuestra ciudad vieja. Aquí están todos los... Fíjense, hay una cosa, y esto es una cosa muy interesante. Nosotros hablamos, yo les hablaba de urbanismo en las ciudades y vías españolas, pero lo mismo sucedió con los pueblos indígenas, si me olvidó decírselos. Los pueblos indígenas que nosotros conocemos ahora no son los pueblos precolombinos. Todos los pueblos precolombinos, la población fue trasladada a pueblos trazados a la española. Por eso, no solamente en las ciudades, sino que en todos los pueblos encontramos la plaza, la iglesia, el mercado, lo mismo. Porque las poblaciones indígenas fueron tomadas, los pueblos antiguos fueron trasladados a un lugar urbanizado a la española. Y le dieron vida municipal igual a la vida española, trataron de darle pueblos urbanizados, terrenos repartidos a los pobladores, estableciéndole sus propios cabildos indígenas, en fin, una serie de instituciones copiadas de la española que se la dieron a los indígenas. Pero lo importante es esto. Lo más seguro es que Suchitoto originalmente, o sea, segurísimo que lo que tenemos ahora no es el pueblo indígena. Que después un indígena viviendo cerca es otra cosa, pero que tuvo que haber un traslado y trazaron el pueblo con su plaza, lo que antes no tenían los pueblos indígenas. Lo que quiero decir es que la idea cambia. El urbanismo no solamente se aplicó a los pueblos, a las ciudades, sino que a los pueblos. Los primeros lugares que fueron trasladados a pueblos trazados a la española, pues muy pronto, a mediados del siglo XVI, en la región de Sonsonate, los riquísimos pueblos de Izalco y todo eso, fueron de los primeros que fueron trasladados a lugares urbanizados a la española. Pero eso sucedió en todos los pueblos. El concepto del pueblo indígena, como les decía, era un centro ceremonial, sus rancherías y sus tierras comunales. El español no. Agarra a la población y la traslada a un nuevo centro urbanizado, siempre conservándole sus tierras comunales, como tuvieron las poblaciones indígenas hasta el siglo XIX. O sea, no solamente era un urbanismo para españoles, sino que también para los indígenas. Y Suchitoto estuvo, por supuesto. No sé si ustedes se han dado cuenta que en un montón de lugares existen cantones o lugares que se llaman pueblos viejos. Por todos lados se encuentra uno, pueblo viejo, pueblo. Usualmente se refieren a los lugares de antiguo asentamiento indígena precolombino. Aquí en Suchitoto se ha mencionado mucho un lugar que sinceramente voy a decir, no sé dónde queda. Menciona mucho un lugar que se llama Los Almendros. No sé dónde queda. Los Almendros dicen que ahí hubo, que probablemente ahí estaba
el Suchitoto prehispánico, probablemente. O sea, no hay ninguna seguridad, todos son especulaciones, y que ahí fueron trasladados a este. Este ya es un Suchitoto de 1929, ya por supuesto ya está la iglesia, está la plaza, miren la iglesia, ya más o menos como es ahora. Pero al principio la iglesia estuvo aquí, esto por un tiempo fue cementerio, y 1853-54 es que se establece, se construye, ya se comienza a construir la iglesia tan linda que ustedes tienen. Yo siempre digo una cosa, si uno no conoce la historia de El Salvador, no va a entender jamás lo que es. Es un paísito tan pequeño, me parece irreal cuando uno está afuera. Parece un país de 20.000 kilómetros cuadrados, y sin embargo un país de una tragedia diaria, de un drama de todos los días. Es que país más caótico, un país atormentado. Hay que conocer la historia del país para entender qué es esto, cómo llegamos a esto, para entender que tenemos cosas trágicas, pero tenemos cosas tan bonitas, una historia fascinante. Hay tantas cosas que se pueden contar de la historia nuestra, no solamente la parte esta del urbanismo, la parte económica, la parte de la producción, la época del cacao, la época del anil, los puertos, todo lo que ahora tenemos nosotros. Es un paísito tan pequeño, pero solamente conociendo la historia podemos comprender y querer al país. Porque la gente hasta se pregunta, ¿y por qué somos tan chiquitos? Pues ahí está la historia, para explicar por qué nos quedamos pequeños. ¿Por qué se llama El Salvador? Porque ahí está la historia, para explicar por qué se llama así. ¿Cuándo nació realmente esto? Si este país no nació con independencia, lo que nació fue Centroamérica unida, con sus diferentes jurisdicciones y ciudades. En 1824, cuando se constituyó el Estado separado de Portugal. Entender este país, para quererlo, hay que conocer un poco su historia. Y eso me da mucha satisfacción de poner mi granito de arena. Para todos un abrazo y muchísimas gracias. Una carretera para Aguilares, y allí hubo una hacienda y un convento que se llama El Rosario. Tengo piezas de ese lugar. Fernando, de lecturas. Ellos necesitan dedicar algunos de sus libros sobre la historia. Como estamos tratando de dedicar este museo comunitario de Suchitoto para nunca olvidar. La memoria vive, es el nombre de nuestra, y la memoria vive. La memoria vive, ahorita tenemos un gran ron de Cihuatán. Es una mezcla seguramente. Yo quiero decirle, nosotros necesitamos gozar la mezcla de la vida, ¿no? Yo estoy transplantada aquí y yo estoy gozando la historia. Y yo quiero compartir, este es su regalito, lo tengo para ustedes. Desde menos de 6 meses comenzamos esta exhibición de las 3 ciudades, patrimonio Suchitoto, visitantes, la cantidad total, imagínate, 23 de abril abrimos, teníamos 4.323 visitantes. Lo más grande es los estudiantes. 2.159 estudiantes están visitando. Tenemos ahorita muchos maestros y los supervisores de nuestra Cuscatlán, la directora Noemí. Un aplauso para maestra. Y mira, tenemos gente de afuera, 849 visitantes nacionales, internacionales. En Suchitoto, 665, aparte de los estudiantes, y nacionales 650.000. Pero imagínate,
esta historia van a vivir gracias a usted, porque mira, nuestros estudiantes y la gente trabajando se fue para Blackburn. Y él donó, hasta podemos poner en la Ciudad Vieja, un gran maqueta. Se puede ver detalles. Adentro tenemos, pero uno allá, pero otra sorpresa. Él van a gozar el ron de Ciudad. Tenemos aquí ron de Ciudad, de nuestras raíces. Gozar nuestra vida, gozar su historia, jóvenes. Y ayúdenle, Jorge, para incorporar en nuestros jóvenes aquí en Suchi y en todo el país esta belleza historia. Es una historia bella, porque es historia suya. Eso es historia suya. Muchísimas gracias. Pregunta, soy de Santo Domingo Turista y nos toca para atender 200, 300 personas en la oficina, muchos extranjeros, y me preguntan, bueno, ¿por qué si Suchitoto es una ciudad colonial, no tiene el diseño que usted dijo? ¿Por qué razón? En la Plaza San Martín es la plaza, podríamos decir, oficial. La alcaldía está en otro lado, la iglesia en otro lado. No está bien ordenada la cuadrícula, entonces no hay que decirles por qué no está así. Tal vez me puede explicar un poco. Suchitoto tiene su organismo colonial. La alcaldía no estuvo ahí siempre. Ahí están los documentos de cuando la alcaldía se trasladó para allá, de frente a la casa de la familia Peña Fernández. O sea, donde fue el hotel Las Puertas pudo haber sido la alcaldía. Pero yo sé que por ahí, por el hotel, es que Suchitoto era un pueblito, era un pueblo indígena. Realmente no es una ciudad colonial, es una ciudad con aspecto colonial como todas las ciudades nuestras, pero la alcaldía no la busquemos en la plaza, es que no estaba ahí, y el corazón de la ciudad era la plaza que tienen ustedes ahora, donde estaba la iglesia, no era el parque ese. Y en el documento está mencionado, pero no como una plaza. Entonces diseño urbanístico colonial, por supuesto que lo tiene, ¿verdad? Porque el diseño urbanístico tampoco no es una cosa calcada para todos. O sea, como les dijera, van ustedes a México, pues la Catedral de Puebla no está enfrente no da a la plaza, da a un costado, lo mismo en San Cristóbal de las Casas, y en tantos lugares. O sea, no es una cosa que tiene que ser exacta, pero claro que tiene planta colonial. Esa no era la alcaldía está de frente a la plaza. Esto todo era muy pequeño, ¿verdad? Comienza a desarrollarse cuando hay esa alimentación que hubo española. Así es que no es una ciudad colonial cronológicamente, pero sí es una ciudad colonial absolutamente en su aspecto. El pórtico la hace ser muy particular. Aquí, yo no me acuerdo otra iglesia que tenga un pórtico al entrar de la de Suchitoto, pero eso no le quita que, aunque no sea el diseño colonial que usted puede tener como colonial, pero sí, todo el diseño de la ciudad es colonial totalmente. Pero las cosas han cambiado. En el libro de Hugo Burgos pueden ver ustedes la alcaldía cuando cambió de sitio, cambios que hubo, lo de los barrios. Es muy interesante los cambios de barrios. No me acuerdo que no son los barrios ahora, pero antes se hablaba de un barrio del Tabanco, el barrio de Condega. O sea, yo más que todo he querido hablar aquí del nacimiento de las ciudades, de esa parte urbanística, que es la que interesaba por llegar a Ciudad Vieja, que tenemos la maqueta aquí.